Bueno, buen día. Sean todos bienvenidos a su programa Constructores de Matrimonios del Ministerio Unidos por Siempre. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por esa preciosa oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente compartiendo ese tiempo con toda la teleaudiencia que sigue este programa, ¿verdad? Sabemos que hoy por hoy el programa ha venido creciendo en audiencia, no solo a nivel de Nicaragua, sino también ahora, gracias al acceso de las telecomunicaciones y las redes sociales, el programa se ve en otros países, ¿verdad? A nivel de toda la región, ¿verdad? Fuera de Centroamérica, del Caribe, Estados Unidos, Sudamérica y muchos otros países que se han reportado, ¿verdad? Que nos siguen. Así que les damos gracias por estar aquí con nosotros. E igual le damos gracias a esa persona que por cosas de la vida está sintonizando ese canal en este momento. Sabemos y nosotros lo declaramos que no es una coincidencia esa persona que está ahorita sintonizando, que tal vez nunca había visto el programa, en esta oportunidad, quédese con nosotros. Se lo aseguramos que no se va a arrepentir, ¿verdad? El Señor tiene una palabra para usted y para su matrimonio específicamente, que es el programa que llevamos, ¿verdad? Como servicio dentro de este ministerio. Así que les damos gracias por estar aquí. Igualmente queremos aprovechar este tiempo para también enviar unos saludos a todas las personas que también son miembros del ministerio, tanto los servidores, a los diferentes grupos de oración que gracias a la bondad de Dios se han venido multiplicando, ¿verdad? Vienen creciendo los grupos que ya están formados, más de 80 creo que ya a nivel nacional, ¿verdad? Y asimismo grupos que se han venido multiplicando por razón de que ya han habido grupos que han llegado hasta 30 y pico, casi 40 miembros. Entonces con la iniciativa de tener una mejor actividad, ¿verdad? Y compartir, se han venido multiplicando los grupos. Así que le damos gracias a todas esas miembros activos del ministerio que están siempre buscando alimentarse de la palabra de Dios a través de estos grupos, ¿verdad? Igual de las diferentes actividades del ministerio. Así que enviamos un saludo a todos los grupos a nivel nacional, a los grupos de Managua, a los grupos de León, ¿verdad? Los grupos de Carazo, de Estelí, ¿verdad? Y sucesivamente, ¿verdad? A nivel de todo el territorio nacional, San Fernando, ¿verdad? Así les enviamos ese saludo, ¿verdad? Cariñoso. Igual, aprovechar para anunciar y para interceder ante el Señor por el evento que tenemos este fin de semana, ¿verdad? Un evento precioso, un evento transformador, que es el que hoy nos tiene a todos aquí, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido esa oportunidad de asistir a ese encuentro, ¿verdad? Que se realiza en Las Palmeras cada 2 meses, que es una de las principales actividades del ministerio, definitivamente no estuviéramos en este programa y probablemente estuviéramos en otros caminos, ¿verdad? Entonces, rogamos al Señor por ese encuentro, por todas las personas que se han enlistado para participar. Gracias a Dios la lista está no solo llena, sino que hay una lista de espera, ¿verdad? Que están a la expectativa, ¿verdad? De cualquier circunstancia, ¿verdad? Que poder asistir, ya sea si se da en esta actividad o sería ya prácticamente el del próximo año, porque este ya es el último encuentro de este año. Así que pedimos, ¿verdad?, al Señor que se permita ese encuentro y todas las personas que van a asistir, tanto como encuentristas como las personas que se van a disponer este fin de semana a servir, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios. Aprovecho para enviar un saludo a mi familia, pero también quiero darle chance a mi esposa, María René, ¿verdad?, para que también pueda enviarles un saludo a todas las personas. Gracias, amor. Buenas noches, ¿verdad? A todos los amigos televidentes que nos están viendo por el canal, ¿verdad?, de Extra Plus. Un saludo muy especial a don Luis Enrique, doña Aura Rosa, a cada uno de los servidores que están atentos también del programa, de los servidores que se van a disponer para brindar ese tiempo especial para las parejas que van al encuentro este fin de semana, ¿verdad? Un gran abrazo
y bueno, y también a todos los coordinadores y a las personas que asisten a los grupos de oración. Y quiero darle un saludo especial a cada uno de mis hijos que si nos están viendo, les mandamos un gran beso y bueno, algunos también, ¿verdad?, conocidos, que esperemos de que lo que hoy vayan a escuchar, que sabemos que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, sea para edificar a las familias que están detrás de las cámaras viendo y buscando una esperanza de vida. Pero no quiero pasar más tiempo y presentar, ¿verdad?, nuestra pareja de la noche, amor. Tenemos aquí a un Isaías, que tiene un nombre poderoso, de uno de los profetas más fuertes de la Biblia, ¿verdad?, que nos acompaña con su esposa. ¿Tiene algún mensaje, algún saludo? Bueno, hermano, yo verdaderamente pues le doy gracias infinitamente a Dios por este precioso ministerio, por la oportunidad que me dio de conocer verdaderamente de Dios, a pesar de mis imperfecciones. Y gracias le doy pues porque a través de este ministerio pues, como dice la palabra de Dios, con uno que se arrepienta, toda su casa será salva. He visto la gloria de Dios en mi familia y Dios los bendiga a cada uno de ellos porque se han dispuesto a hacer el cambio, a pesar de las dificultades y de los patrones que venimos de muy atrás. Pero Dios ha sido maravilloso, donde mi familia en lo personal se ha dispuesto a ser diferente. Y gracias al Señor le doy también por la oportunidad de haber restaurado mi matrimonio a través de este ministerio, porque verdaderamente pues esa es la gloria y la honra es para Dios, hermano. Exactamente. Mi esposa. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad de las cosas pues que de igual manera yo me siento muy agradecida con el Señor primero, y después pues con doña Aura Rosa, con don Luis Enrique y con todas las demás personas del ministerio, porque ellos han sido un puente para nosotros para conocer a Jesucristo. Y pues un saludo a todos ellos y bendiciones para todos en general. Amén. Sí. Amén. Bueno, realmente yo quisiera empezar este programa con una palabra. Ahorita que nos disponíamos, ¿verdad? Y estábamos preparándonos para este programa, yo le pedí al Señor una palabra para iniciar, ¿verdad? Y escuchaba Isaías, casualmente, como mi estimado aquí presente, 53:5, pero le vamos a pedir a un Isaías que la lea, ¿verdad? Para que nos cuente qué dice esta palabra y nos la comparta para iniciar. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él castigó por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén, ¿verdad? Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo, y que por sus llagas fuimos sanados, restaurados, levantados, ¿verdad? Así que hoy estamos aquí, ¿verdad? Usted lo decía muy bien, primeramente por honor y gloria de Dios, ¿verdad? Que envió, porque de tal manera nos amó Él al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que viniera, y todos los castigos que eran para nosotros, Él los recibió, ¿verdad? El castigo de nuestra paz, el castigo o la razón de que nosotros estamos aquí, fue la causa de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que estar siempre claro. Y usted lo decía desde el inicio, usted decía, primeramente la gloria y la honra a Dios, obviamente el ministerio como instrumento de Dios, ¿verdad? Porque el ministerio no hace obras, no hace milagros, no hace nada más que ser un instrumento de Dios. Así que yo quería iniciar con esta palabra porque creo que es muy más que evidente, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes y nosotros hemos recibido en nuestro matrimonio, la restauración y la paz de Dios a través de un sacrificio, el más grande, ¿verdad? Por todos nosotros que no somos merecedores, ¿verdad? Pero aún así Dios ha tenido misericordia y nos tiene aquí sentados. Así que quisiéramos iniciar y preguntarle a don Isaías que nos cuente un poco. Nosotros siempre dentro del ministerio hemos
entendido, ¿verdad?, que hay una herencia, ¿verdad?, generacional, espiritual, que todos venimos trayendo. Y eso viene precisamente de las familias de donde vivimos, ¿verdad?, de donde nos criamos, porque prácticamente eso se viene convirtiendo en un patrón, cosas buenas y cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Y esto viene a marcar los matrimonios en los que vivimos. Entonces yo quería preguntarle a usted, si es que nos comentara un poco cómo fue su niñez, cómo fue usted antes de casarse con su esposa. Bueno, hermano, pues verdaderamente yo vengo de una unión, no puedo decir matrimonio, porque mi papá y mi mamá nunca fueron casados, ellos fueron fornicarios. Sí. Donde verdaderamente pues mi papá maltrataba mucho a mi mamá. Mi mamá incluso fue regalada. Mi mamá es de Somotillo, y cuando ella se vino a dar cuenta estaba en León y ella no sabía los padres que tenía, quiénes eran sus papás. O sea, ella fue regalada, incluso a mi mamá le decían de que ella la regalaron grande, pero mi mamá no se acordaba de nada. Entonces, y por eso pues somos de León verdaderamente, ¿va? Mi mamá ahí se quedó en León, entonces conoció a mi papá. Mi papá pues verdaderamente nunca la honró en quererse casar con ella, sino que verdaderamente era un alcohólico, donde vivimos mucho maltrato de parte de mi papá. Y en ese proceso pues se separaron. Mi mamá, por las amenazas que mi papá le daba a mi mamá, se tuvo que ir a buscar su tierra, buscar a la mamá, a la que la había mandado al mundo, y se fue para allá. Nosotros estábamos pequeños, teníamos tal vez unos 5 o 6 años. ¿Cuántos hermanos tenía? Nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Y Dos usted es mujeres, mayor, el 3 menor o...? Yo soy el segundo de los mayores. De los mayores. Y verdaderamente pues que mi papá llegó hasta el extremo de que en otras palabras, nos fue a votar. Allá a Somotillo, mi mamá estaba en una aldea y él, como de 5 o 6 años, le dio guaro a un tío político de mi mamá y nos fue a dejar a Somotillo. Y ese tío nos llevó de la mano a mi otro hermano menor y a mí para que nos llevaran de mi mamá, porque él no quería cargar con nosotros. Y así fue como empieza, ¿verdad? Mi niñez, donde verdaderamente pues tuve que andar con mi mamá porque yo fui una persona o un niño hiperactivo, como el buen nicaragüense dice, nefasto, que incluso mi mamá me tuvo que meter en el hogar del niño de Chinandega. Ahí estuve en ese reclusorio 3 años, por parte de lo que era yo. Y pues hoy en día pues le doy gracias a Dios pues que mi vida, el tiempo que tuve ahí cambió, ya no era el que era anteriormente, que yo incluso llegué hasta seguir a mi hermano con un machete. Y le robé cuando los millones a mi mamá, 20 millones, lo mismo. O sea, esa era parte de lo que yo no tenía ninguna bendición de parte de mi mamá, porque mi mamá vivía trabajando, ni de parte de mi papá que nos cuidara. Y de esa manera pues hemos venido caminando y ya de 17 años pues opté irme a Guatemala. Así viajando y con las oportunidades que me puso el mundo, porque no conocía de Dios, ¿verdad? Ya eso era algo de lo que me iba presentando todas las oportunidades, yo la iba apreciando. Conocí a mi esposa, donde me gustó desde el primer momento que la vi, antes de ser camionero, porque yo soy un chofer de tráiler. Yo viajaba desde México hasta Panamá. Si ahora este proceso de lo que es la restauración matrimonial es lo que me tiene acá, donde muchos errores he cometido, ¿verdad? Pero no sé si mi esposa le quiere agregar algo mientras llegamos ya al procedimiento, ¿verdad? De cómo ha sido mi vida para llegar a los pies de Jesús. ¿Cómo no? Cuéntenos usted. Igual nos compartieron Isaías una niñez y una etapa de mucho sufrimiento, de mucha inestabilidad, de mucho abandono, ¿verdad? En el caso suyo, ¿cómo fue esa niñez, esa etapa antes de conocerse? Bueno, mi niñez, o sea, fue bastante dura en el sentido de que
Mi papá pues golpeaba a mi mamá, la maltrataba, le decía muchas groserías. Y pues, y ya que tengo la oportunidad de estar en este programa, y si algún día mi papá pues llega a ver este programa, de antemano pues yo le pido perdón y lo perdono también pues a él, porque incluso mis hermanos y yo llegamos a faltarle el respeto por medio de que no queríamos ver pues de cómo él maltrataba a mi mamá, cómo la golpeaba. Entonces pues le pido perdón, igual pues que mi esposo, mi papá fue regalado también. O sea, un niño maltratado, tiene muchas heridas del pasado, con su mamá y con sus abuelos pues y con todos ellos. Y así fue mi niñez, fue dura. ¿Y cómo se conocieron entonces? Dice él que él estaba en el gremio del transporte. ¿Y usted cómo se conocieron? Bueno, pues la verdad de las cosas es que fue algo, o sea, como nosotros, como decir, al otro lado de la calle de mi casa, habían un grupo de furgoneros, iban a parquearse bastantes camioneros. Y una vez, de repente yo escuché que decían Oneida, varias veces. Bueno, yo pasaba a la venta, pues cuando me mandaban a comprar algo. Cuando venía de regreso, él me estaba esperando entre medio de dos camiones y me dijo de que ya me conocía, que él me conocía desde que yo tenía 13 años. Yo en ese entonces, cuando lo conocí, yo a él, porque él dice que a mí a los 13, yo lo conocí verdaderamente a los 18 años, así nos conocimos. Sí, él estuvo viajando pues porque él era, yo ya lo conocía cuando él era camionero, y como la tercera vez que llegó por ese lado, entonces él me pidió que fuéramos novios y así empezamos nuestro noviazgo, que verdaderamente fue bonito porque para mí era el hombre perfecto, decía yo. Era un hombre bien detallista, amoroso, o sea, a mí me gustaba, sinceramente, a mí me encantaba este hombre, sí. Y así empezaron una relación y empezaron ya avanzando y formando pues una... ¿Se casaron? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, él llegó, ¿verdad?, a pedir la mano donde mi papá, donde mi mamá al comienzo. Y mi papá le dijo dijo que sí, que nos daba permiso, pero eso sí, que no nos diéramos besos ni nada. Entonces nos íbamos tal vez escondidos, pues así. Ya después, dentro de 8 meses, él me pidió que fuéramos, pues que nos casáramos. Y igual pues fornicamos nosotros antes de llegar al matrimonio. Tal vez como fue en octubre y en marzo nosotros nos casamos. Ok. Sí. Fue un noviazgo rápido entonces. Sí, de 8 meses. Y no se miraban mucho por el trabajo suyo, que viajaba solo cuando pasaba por acá. Pues venía seguido, semanalmente estaba aquí en casa, visitándola, como dice ella, trayéndole detalles, no hallaba que acarrearle donde fuera, ahí venía acarreándole cosas. Y verdaderamente pues el noviazgo fue muy bonito. Verdaderamente pues en el procedimiento ya de que nos casamos, ya me la llevé a Guatemala, fue un procedimiento bien difícil, porque en el caminar pues pasamos una experiencia bonita. Llegamos a Guatemala sin ella conocer nada, la costumbre en Guatemala es diferente, incluso le quisieron faltar el respeto cuando yo no estaba, y muchas actitudes que yo tuve que no le creía, y cosas así de inseguridad en uno conforme el tiempo fue caminando. Entonces, así fue como nosotros nos empezamos a desarrollar, hasta que un día pues nos venimos de Guatemala pues porque ella salió embarazada de nuestra primer niña. Ya tiene ella 16 años, nosotros tenemos 18 años de casados, y le damos la gloria a Dios pues porque ya nuestra hija nace. Yo sinceramente pues yo me descontrolé mucho,
yo era una persona, puedo decir alcohólica, pornógrafa, adúltero, hasta donde decir basta, porque verdaderamente yo tenía una equivocación en mi vida, yo me vanagloriaba más bien por cometer ese tipo de inmoralidad, y verdaderamente pues que eso me llevó a ocasionar quizás tanto daño en mi matrimonio. Yo no me daba cuenta, pero todo eso me llevó a desunirme de aquella comunicación bonita, de aquella relación de noviazgo bonito, se fue perdiendo, ya fuimos viviendo de una manera ya enmascarada, como nos enseñan aquí en el ministerio. Yo ya era infiel, yo le juraba hasta por mis hijas, por mi mamá, por cada uno de mis seres queridos, que yo nunca le había sido infiel. Y así llegué a estos caminos, cubriendo siempre con mentiras mi vida. Y verdaderamente pues hoy en día le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Porque tengo mucho que acordarme de don Luis Enrique y de doña Aura, porque estábamos en posencuentro y los guías, que era Fernando y Luz Marina, no llegaron, y llega él. Y porque cuando nosotros fuimos a vivir este evento, que incluso esta es una oportunidad maravillosa que Dios me fue poniendo. Yo en Guatemala trabajé casi los 20 años, y aquí yo vine a Nicaragua trayéndole una carga a una empresa aquí que también fue partícipe de este precioso ministerio que se llama Tubalsa. Y ellos me ofrecieron trabajo. Yo acepté porque quería, a las cuentas yo en mis ideas, quería ser responsable en mi matrimonio. Y me vine en un diciembre, me acuerdo yo, y con la oportunidad que llegué donde ellos me ofrecieron trabajo. Yo le dije, en diciembre estoy libre, si usted me da la oportunidad en enero trabajo con ustedes. Y así fue, el 2 de enero me llamaron y me ofrecieron el trabajo. Y de ahí ellos celebran la Virgen en la empresa. Y me dijeron, traiga a su familia un 6 de diciembre. Ya iba a cumplir el año de estar con ellos trabajando, cuando de ellos mismos llegó mi esposa y a mis hijas, las cuenta como el mejor matrimonio. Y solo siento que me palpan la espalda y me dicen, no se preocupen, si su matrimonio se va a arreglar. Cuando verdaderamente yo con mi esposa no había comunicación, ella dormía en otro cuarto, yo en otro cuarto, nuestras hijas eran mensajeras. Tuvimos la experiencia que una de nuestras hijas, ya caminando en estos caminos, que nos confesó que se quiso quitar la vida, tomándose un montón de pastillas. Y gracias al Señor, pues en este procedimiento, pues llegué a los pies de Jesucristo. Dios usó esas personas de la empresa y este ministerio para hoy poder estar dando testimonio de donde Dios me arrebató. Así verdaderamente, hermano. Ok. Estamos ahorita escuchando un poco de cómo vino cambiando, ¿verdad? Esa relación que había iniciado con un noviazgo bien bonito, pero que había ya caído, ¿verdad? En falta de comunicación y un detalle que no queremos que se nos escape, pero lo vamos a profundizar más después del corte comercial. Los esperamos, manténgase por favor con nosotros todo este corte. Gracias por continuar con nosotros en este programa Constructores de Matrimonio del Ministerio Unidos por Siempre. Continuamos aquí con la pareja invitada del día de hoy, con Isaías y Oneida, que nos estaban compartiendo de su testimonio. Nos habíamos quedado en una parte muy interesante, muy intensa, ¿verdad? Pero queremos que profundicemos en una parte. Una que ya la mencionó y otra que queríamos que nos comentara un poco más. Pero esa parte que usted ya mencionó no queremos que pase por alto. Usted mencionaba que ya en los caminos del Señor, su hija viene y le confiesa sus intentos de suicidio, ¿verdad? Independientemente de la forma o la razón y las circunstancias, que es lo que le queremos preguntar posteriormente, esto es para que pongamos atención, ¿verdad? Muchas veces estamos afanados, estamos preocupados, estamos interesados en nosotros mismos, en nuestras propias dificultades o en nuestros propios planes como individuales, ya sea como esposos
como esposa, ¿verdad? Pero no prestamos atención a lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Y en este caso nos está compartiendo Isaías del intento de suicidio de su hija, que él ni se enteraba, que ella viene y se lo confiesa ya cuando él lo había intentado, y gracias al Señor habían fracasado en ese intento. Sí, sí es que solo fue uno, ¿verdad? Pero independientemente, Dios la guardó y la preservó, ¿verdad? Pero usted no se daba cuenta de esa circunstancia. Usted no sabía las causas, las razones, se lo confiesa, gracias a Dios no pasó a más, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que la llevó a su hija, ahora que usted entiende, qué fue lo que la llevó a ella a esa decisión, ¿verdad? Si nos pudieran compartir. Bueno, lo que verdaderamente llegó a hacer eso mi hija fue por el maltrato que había en nuestro hogar, la falta de Dios que había en nuestro hogar, porque era una guerra continua. Había mucho egoísmo, envidia, o sea, no nos soportábamos, ni yo lo soportaba a él, ni él me soportaba a mí. Y mi hija, que hoy, gracias al Señor, tiene 15 años, ella miraba todo eso junto con sus otras 2 hermanas. Pero esa niña como que fue como más apegada a él, porque ella cuando estaba pequeñita se ponía la ropa sucia de él y dormía con la ropa sucia de él o la ponía de almohada cuando él no estaba en casa. Entonces ella sufría mucho cuando nos miraba a nosotros pelear. Pero cuando hablan de violencia, ¿a qué se refieren con violencia? ¿Era solamente gritos o había también maltrato físico? Bueno, pues nosotros vivimos en la casa de mi papá y mi mamá 6 años. En ese tiempo mis hijas estaban más pequeñitas, o sea, ahí nacieron y todo. Entonces, una vez, en una ocasión, íbamos a celebrar el bautizo fue, ¿verdad? Sí, de nuestra hija menor. Entonces, esa fue la primera vez pues que él me agredió. Entonces, o sea, como antes éramos como animalitos, que no conocíamos nada, no nos poníamos de acuerdo en nada, simplemente dijimos, vamos a ir al mercado, vamos a comprar. Entonces fuimos al mercado, compramos, pero yo miré algo que yo quise comprarlo, agregarlo, y a él no le pareció. Entonces en ese tiempo yo era como una mujer como, no sé si decir, o altanera o sensible, yo no sé, o las 2 cosas. Entonces yo me puse a llorar porque yo quería eso para la piñata y él no quiso, simplemente no quiso, no lo compramos, nos vamos. Él iba adelante con las compras, yo iba más detrás. No, lo contrario, ¿verdad? Yo iba adelante, pero yo iba llorando. Nos montamos en el bus, llegamos a la casa donde mi papá y mi mamá. Él tiró la bolsa y dijo, ahora sí, ya la agarraste. Lo primero fue, pues, esa fue la primera vez que me agarró en la puerta y me cacheteó. Pero en ese tiempo mis hijas estaban más pequeñas, o sea, tenían, no sé qué edad, tal vez como la mayor tal vez como 5, 4, no recuerdo muy bien, pero ellas estaban pequeñas. La segunda vez, o sea, nos agredíamos mucho, yo lo agredía a él. Entonces la segunda vez él fue peor, pues. Me pegó pues de una manera peor, pero en 2 veces. Todo eso ellas lo venían viendo desde pequeña. Pero ya cuando nos casamos, cuando nos pasamos a nuestro hogar, gracias a Dios, porque él compró pues y tuvimos nuestro hogar. Ahí la violencia no fue física, sino de que nos decíamos muchas malas palabras, nos gritábamos, había falta de confianza, falta de comunicación. Yo ya no lo quería a él, ni él me quería a mí. Yo quería que él se fuera de la casa porque ya no lo aguantaba. Y eso pues todo eso ya lo vinieron viendo porque incluso él, todo era más importante que yo. Siempre decía que su hermana era una perla preciosa y yo era una M. Entonces todo eso mis hijas lo vinieron captando. Cuando nosotros fuimos al ministerio, ya nuestras hijas ya tenían
7, 9 y 11. 7, 9 y 11. Entonces la que intentó suicidarse tenía 9 años, pero fue por eso, pues al ver tanta guerra, yo dormía en un cuarto aparte con mis 3 hijas, porque incluso él maltrataba a mis hijas. Era más importante sus sobrinos, cualquiera, menos mis hijas. Me las agarraba y me las maltrataba mucho, entonces lógicamente yo como mamá, pues yo tenía que interceder por ella. Entonces todo eso mis hijas viniendo viviendo, pues, y eso fue lo que llevó a mi hija. O sea que se estaba repitiendo también violencia como con tu mamá. Sí. Cuando estabas pequeña lo recibiste también vos y tus hijas. Sí. Y yo quisiera preguntarle a Isaías, ¿verdad? Si esto era de alguna manera parte de usted, algún resentimiento que tenía, ¿verdad? Que muy en el fondo tal vez con su mamá o con sus papás, de la manera en cómo reaccionaba con Oneida, ¿verdad? Por la niñez que vivió, que de cierta manera también fue abandonado. Pues verdaderamente yo creo que sí, porque si ustedes lo vieron, él por medio de mi adulterio era yo muy egoísta, yo era muy machista, o sea, mis razones eran las que valían, yo era el yo de la casa, yo era el que decía, yo era el que pensaba, yo era el que actuaba, e incluso la casa que tenemos yo la hice a mi antojo, verdaderamente yo nunca la consulté a ella, y estos fueron errores pues que cometí y que hoy pues me arrepiento, pero lamentablemente pues sin Dios uno es una persona sin control, y eso pues verdaderamente pues en mi pasado yo mucho adulterio y muchas actitudes que quizás como bien dijimos, si no hubiéramos llegado a los pies de Jesucristo, estuviéramos o divorciados, pues cada quien por su lado, o no sabemos verdaderamente dónde hubiéramos ido a parar, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos la plena confianza, como se los decía antes de iniciar el programa, que no tenemos otro palo donde ahorcarnos. Ya Jesucristo nos restauró, nos lavó y nos tiene aquí luchando el día a día porque ha sido bien difícil. La verdad que yo creo que eso es parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? De las cadenas generacionales que nosotros venimos viviendo. Se nos ha complicado caminar de una manera quizás mejor, porque podemos ser mejores cada día. Y eso pues nos da siempre una piedra de tropiezo para que volvamos tal vez con una expresión o con un mal gesto. A veces hacemos sentir mal a la otra persona, a mi esposa pues, y hoy a mí, y de esa manera pues hoy en día le damos gracias al Señor pues porque nos sacó de ahí. Sí. Vamos a ver. Definitivamente hay muchos aprendizajes de este testimonio. Hay 3 cosas que vemos que eran comunes en la historia de ustedes antes de venir y encontrarse, ¿verdad? Y iniciar esta relación. Y vemos maltrato, ¿verdad? Que ustedes sufrieron en su niñez. Abandono, ¿verdad? Que ustedes sufrieron en su niñez. Y cadenas de vicios y de alcoholismo, ¿verdad? Que usted lo mencionaba y no ha hecho mucho hincapié, pero obviamente ahí está, ¿verdad? Involucrado el alcoholismo, el adulterio, ¿verdad? Y todas estas cadenas. Que ustedes en un determinado momento fueron víctimas de eso, pero ahora lo estaban repitiendo en su propio matrimonio, ¿verdad? Y obviamente ahora esto viene ya trasladándose ahora en su hija, ¿verdad? Y viene teniendo una consecuencia trágica y triste, porque su hija lo que se sentía era abandonada, ¿verdad? Aun cuando usted vivía en esa casa, estaba abandonada, porque usted no ni siquiera podía compartir tiempo con ella porque lo que había era maltrato, tenía que ella apartarse en otro lugar. Entonces, ¿qué es la reflexión aquí? Es que derribemos ese espíritu de egoísmo, que usted lo ha mencionado en varias ocasiones, ¿verdad?
Porque podemos estar pensando en este momento, bueno, mi matrimonio ya no tiene solución, me voy a separar, ya no lo quiero ver en la casa, decía usted, es que ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Ese era el pensamiento que usted tenía, ¿verdad? Usted ya había prácticamente declarado que su matrimonio no tenía solución, ¿verdad? Pero usted en ese momento, aunque suene un poco duro o difícil, usted estaba pensando solamente en usted, ¿verdad? Al igual que usted todo el tiempo pensaba nada más en Isaías y nadie más. Pero sus hijas estaban fuera de la ecuación, ¿verdad? En el sentido de que no eran la prioridad. Aun cuando usted la protegía, ¿verdad? Es cierto, como madre obviamente no estamos diciendo lo contrario, pero lo primero que pensaba obviamente, y es lo que nosotros pensamos normalmente, es en nosotros mismos. No vemos las consecuencias cuando decimos, voy a separar y ellos van a entender, es lo mejor para ellos. Hasta nos engañamos a nosotros mismos diciendo, lo hago por mi hijo, porque voy a hacer lo mejor por ellos. Y eso es un engaño, cuidado, ¿verdad? Porque obviamente vemos la consecuencia trágica de la decisión que iba a tomar su hija a causa de todo ese maltrato y de ese abandono. Entonces no caigamos en el engaño del enemigo que la solución, ¿verdad?, es la separación o el divorcio. Dios dice en su palabra que Él aborrece el divorcio, ¿verdad? Por tanto, no vamos a hacer algo que Dios aborrece. Y si vamos a hacer algo que en realidad sea por el bienestar de nuestros hijos, luchemos entonces por nuestro matrimonio, porque eso es lo que en verdad es bueno para nuestros hijos. Eso es lo que en realidad les va a dar una estabilidad, eso es lo que les va a dar un futuro, ¿verdad? Y eso va a romper todas esas herencias generacionales, para que no se vuelvan y se repitan nuevamente en ellos, ¿verdad? Porque así como dice la palabra de Dios, que nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué mejor cosa podemos darle a nuestros hijos? No hay mejor cosa, primero que la salvación, pero para llegar a eso, lo primero que tenemos que darle es un matrimonio unido y estable, ¿verdad? Y eso solo lo podemos lograr, ¿verdad?, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, esa reflexión, ¿verdad?, de todo esto que estamos viendo aquí en este precioso testimonio, y le damos gracias y honor a Dios por todo ese compartir y todas esas enseñanzas y ese aprendizaje que todos estamos recibiendo, ¿verdad? Pero que no podemos pasar por alto de hacer hincapié en ese egoísmo que a veces existe, cuando solo pensamos en resolver las cosas abandonándolas. Había un pasaje, una parábola, ¿verdad?, reflexión que decía que un vehículo, ¿verdad?, usted que trabajó en la parte del transporte, cuando el camión se quedaba sin combustible, usted lo dejaba tirado ahí. No, verdaderamente que no. Uno busca la solución, o a menos que le manden a uno para echarle, ¿va? O alguna Exacto. persona que se compadezca y por lo menos me preste 5 galones de combustible para moverme a otro lado, y así sucesivamente, ¿verdad? Así es. Ese es el motor que lo hace andar. Exacto. Y si se le ponchaba la llanta, ahí dejaba tirado el camión. Tampoco, eso verdaderamente se levanta, se le pone la gata, se saca la llanta, se le pone repuesto, si no se presta una y ya uno sigue caminando. Entonces, ¿por qué el matrimonio, cuando tenemos un problema, una dificultad, decimos ahí dejémoslo tirado hasta ahí? Vamos a buscar la solución, el repuesto, la restauración, pero esa restauración solo puede venir con nuestro Señor Jesucristo. Así que les vamos a pedir que eso nos lo compartan, qué pasó en ese encuentro que ustedes tuvieron luego de este próximo corte comercial. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Seguimos en esta recta final ya del testimonio, ¿verdad? Ya vimos varias etapas, ¿verdad?, por las que pasaron ustedes, y llegamos a una etapa muy bonita, ¿verdad?, cuando ustedes nos contaban que recibieron una invitación a un encuentro. Cuéntenos qué pasó en ese encuentro y cómo el Señor transformó y cómo es ahora su matrimonio. Cuéntenos, empecemos con usted. Cuéntenos usted cómo llegó a ese encuentro. ¿Cómo llegó? Bueno, yo a ese encuentro llegué
sin ganas de ir. Yo no quería ir porque, o sea, yo no sabía qué era. Para mí me iban a sentar en una silla y me iban a hacer preguntas. O sea, yo ni me imaginaba que A lo que iba. Sí, pero qué va, cuando me llegué a encontrar con Jesucristo mismo. Y como decía anteriormente, Usted se sentía menospreciada, sí, que no valía nada. exactamente. ¿Pero qué pasó ahí? O sea, el enemigo me tenía, yo me creía que yo era lo que mi esposo me decía, que yo, o sea, que yo era una M. Entonces cuando yo llegué ahí al ministerio, a ese encuentro, me encontré con Jesucristo mismo y hubo una persona, doña Aura Rosa, que ella me susurró al oído y me dijo de que yo era una princesa de Dios y que yo valía mucho. Yo de ahí, desde esa palabra, o sea, yo la agarré, yo la tomé, claro que ha sido un proceso, pero sí esa palabra yo la recibí y yo sentí como que era Dios mismo diciéndome esa palabra porque, o sea, me estaba levantando. Era lo que usted necesitaba escuchar. Exactamente eso fue. Y pues, y estas pequeñas lágrimas son de alegría, de gozo, ya estas lágrimas ya no son de dolor ni de amargura. Estas lágrimas son de agradecimiento al Señor, porque si no hubiéramos conocido de Él, solo Él sabe cómo estuviéramos. Seguramente nada bueno seríamos, pero el Señor nos rescató y aquí estamos. Hubo un antes y un después de ese encuentro. Sí. ¿Y usted cómo recibió ese encuentro? ¿Cómo iba? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó ahí? Pues yo verdaderamente iba con una decisión de que si el ir ahí arreglaba mi situación o no, porque estábamos completamente mal. Era su última carta, pues, como Esa dice. era mi última carta. Y verdaderamente, pues, a mí, hasta la empresa a la que trabajaba actual, me decían a mí, mire, ya se aproxima el evento, prepárese. Y le decía a mi esposa, ella, no, ¿para qué vamos a ir ahí? Que nosotros nos podemos resolver, que hagámoslo. Y yo le decía, no, ¿para qué? Si ya lo hemos querido intentar y no hemos podido, mejor vamos allá y ahí miramos cómo salimos y ahí miramos cómo nos va. Entonces, con esa idea, yo verdaderamente iba, para ver que si verdaderamente iba a haber algo o no para seguir adelante. Y verdaderamente, pues, lo hubo. Gracias a Dios, pues, me dieron la invitación, hasta carro me ofrecieron, me fui, lo vivimos, a pesar de que de tanto agobio hay actividades que no vivimos por nuestras mismas secuelas del maligno, del mal que teníamos nosotros mismos, donde verdaderamente pues salimos de ahí. Y lo que yo me acuerdo en el evento, que nos sugerían que leyéramos la palabra, y yo me apegué a ese leer la palabra, y yo leía la Biblia, leí, hasta que un día pues yo en ese evento solo decía, todo va a cambiar. Salí de ahí con esa idea, todo va a cambiar. Cuando regresamos a nuestra casa, nuestra hija, la misma que se había querido suicidar, nos cuenta de que nosotros la habíamos dejado cuidando con una de mis hermanas y que se había puesto el cuchillo en el cuello, que se iba a quitar la vida. Y yo le pido perdón a ella y le digo yo a ella que todo iba a cambiar, que me perdonaran todo lo que yo había causado en ellas, que todo iba a cambiar. Y así fue, llegamos al posencuentro. En el posencuentro todavía yo andaba con máscara, yo no había sido sincero con ella. Yo me acuerdo que en una reunión de posencuentro no llegan los coordinadores del grupo, sino que llega don Luis Enrique y doña Aura Rosa. Y él se sienta de frente a mí y empieza a hablarnos a los matrimonios, pero yo me sentía como acosado, como que don Luis llegaba por mí y me pregunta, oran por ella, y me pregunta, don Luis me dice, Isaías me dice, vos que sos camionero, me dice, le has sido infiel a tu esposa. Cuando a mí me hace esa pregunta, yo me sentía cargado, porque leía la palabra, quería mejorar, quería ser diferente, honrando, buscando de Dios, pero me sentía como que andaba como jorobado, aquella carga de mentira que andaba en mí.
Y yo me acuerdo que ese día dije, bueno, Señor, si esta es su voluntad que yo hable, yo voy a hablar. Oraron por mi esposa, nosotros caminábamos en moto. Y yo me acuerdo bien que con toda la libertad, me sentí con dolor, pero a la vez con la seguridad que Dios me iba a ayudar. Y yo empecé a decirle todito mis adulterios ahí. Y en ese momento yo le decía, bueno, Señor, yo en su mano estoy, porque Dios libre que ella hubiera sabido antes que yo había sido infiel de todo el montón de adulterios que yo cometí. Y así nos fuimos, regresamos a casa y seguimos perseverando. Ella me fue perdonando con el tiempo, ¿verdad? Porque no fue rápido, fue un proceso. Cada vez que ella quería saber de mi infidelidad, yo se lo compartía, a la vez le pedía perdón y le decía pues que no iba a volver a hacer nada de eso, que quería ser mejor para agradar a Dios. Y de esa misma manera pues llegamos hoy en día a vivir lo que ni al comienzo vivimos, pues, y tener una comunión con Dios, tener como centro a Dios en nuestro matrimonio y a la vez todo lo que en nuestra casa se hace, pues se hace para la gloria y la honra de Dios. Hoy, ¿verdad? Claro. Y gracias al Señor, pues estamos caminando, le damos gracias a Dios que por medio de la ayuda de Él, pues aquí estamos, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Es importante rescatar que ahorita nos comparten, ¿verdad?, todo el proceso, ¿verdad? Que obviamente esto no es la restauración del matrimonio, no hay ni una receta, ni una fórmula, ¿verdad? Sino que es acercarnos al Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y llama, pero hay que abrir esa puerta. Y si nosotros abrimos la puerta, dice que Él entrará y cenará con nosotros y se quedará con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer esa acción de abrir la puerta, ¿verdad? Y permitir a Él entrar a nuestras vidas y a nuestro matrimonio. Por eso que ahora ustedes dicen que ahora su matrimonio es aún mejor que esa etapa de noviazgo que nos contaban bien bonita, donde ya no solo había comunicación y ya no solo hay entendimiento, ya no solo hay buen trato, ya no solo hay un nuevo matrimonio, sino que hay una ahora relación con el Señor y sus hijas ahora conocen de Dios. Antes que, yo asumo que nunca les ha hablado a ustedes de Dios antes de venir a este ministerio. Lo estoy asumiendo, pero me atrevo a hacerlo. No. Entonces, ¿qué usted ahora quisiera agregar y darle, si usted pudiera darle un consejo a esa audiencia, qué le diría a usted? Bueno, hermano, primeramente mis máscaras fueron quitadas y yo les digo, conforme leíamos la palabra en el Proverbio 28:13 dice, quien cubre su pecado no prosperará más, el que lo confiese y se arrepiente obtendrá misericordia. Esa fue a mí la palabra que me adueñé de ella, el cual me liberó a ser sincero, a poder confesar todas mis mentiras. Y para la gloria del Señor, pues eso es lo que le digo a mis hermanos, tantos camioneros, todas aquellas personas que nos ven, de que se aferren verdaderamente al cambio, que es Jesucristo el que nos capacita para ser diferentes, para vivir mejor, y que hoy en día existe ayuda a nivel mundial. Hoy hay ministerios de matrimonio por todos lados, donde ya no somos ignorantes, ya Dios no nos va a juzgar por ignorantes, ya hoy sabemos verdaderamente que es el camino que cada uno de nosotros tiene que hacer buscando de Dios. Y también sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, pues, toda esa salvación que podemos buscar nosotros para nuestras cadenas venideras, sería buscar de Jesucristo para que Él restaure todos los daños que hemos ocasionado, verdaderamente, hermano. Yo quisiera agregar a lo que usted dice, porque casualmente yo iba a mencionar ese, ¿verdad? Proverbios 28:13, que el que confiesa sus pecados no prosperará, más que el que se arrepiente y lo confiesa alcanza misericordia. Entonces, qué lindo ver esas misericordias que trae el Señor. Y quiero mencionar algo porque después en el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y yo me quedé pensando en lo que usted dijo. La señora, aquí estoy. Bueno, aquí si es un momento en que yo hable y le confiese a mi esposa que no sabía de los adulterios, lo voy a hacer. Y usted sintió que quitó una gran carga en su hombro y espiritualmente. Entonces, ahí es donde viene la bienaventuranza y el temor que tuvo usted, ¿verdad? De decir, Señor, yo no le quiero fallar, porque usted decía, yo quiero crecer, estoy leyendo la palabra. Entonces, qué lindo
de que el respaldo del Señor está ahí. Ok. Y Donaida, unas últimas palabras, un minuto, un consejo a todas esas mujeres que las están escuchando ahí. ¿Qué le diría usted? Bueno, yo le digo a todas esas mujeres, ¿verdad? Que así como dice la palabra de Dios, que Él está a la puerta y llama, que le abramos nuestros corazones, porque verdaderamente solo con Él es que podemos seguir adelante, solo con Él verdaderamente obtenemos la victoria, porque, o sea, ya todo eso, martirio que nosotros pasamos, ya todo eso quedó en el pasado. Dios ha hecho una restauración en nuestras vidas, tanto en mi esposo, como en mí, en nuestras hijas. Hoy nuestra vida es diferente. Hoy si peleamos, pues, o sea, no peleamos o discutimos, pero siempre encontramos una solución con Cristo. Entonces, ese es mi mensaje para todas esas mujeres, de que hay un Dios y que Él nos ama y que Él es todo para nosotros, pues. No podemos nada hacer si no es con la ayuda de Dios. Y Él me dio su mano y aquí estamos. Amén. Perseverando. Okay. Yo solo agregaría a lo que usted compartió, que somos valiosos, ¿verdad? Porque valemos la sangre de Cristo. Así que nadie puede decir que no es valioso. Eso es una mentira. Obviamente sabemos de dónde viene. Todos valemos un precio impagable, que es la sangre de Cristo. Así que les damos gracias a todos, ¿verdad? Por habernos escuchado, por habernos permitido esa gran honor, ¿verdad? De estar en sus hogares y haber compartido este precioso testimonio. Los invitamos a todos, ¿verdad? Que nos acompañen en esta última oración de cierre, pidiéndole al Señor que nos cubra con su sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, en esta noche, de compartir, Señor, y darte honor y gloria a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta noche que inscribas nuestros nombres, el de nosotros y el de nuestra familia, en el libro de la vida. Hoy te reconocemos, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro restaurador, Señor. Y todo esto, Señor Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.